Vamos a continuar este retiro del mes de julio, que hemos comenzado con la lectura que acabamos de escuchar. Una lectura tomada de uno de los libros de don Javier Echevarría, el anterior prelado del Opus Dei, en el que nos hablaba, con ocasión del nuevo milenio, de esos textos de Juan Pablo II, recordándonos el valor real del tiempo, ¿no?, de cara a la redención en esa plenitud de los tiempos que nuestro Señor, al venir al mundo, nos trae. Y para nosotros, aprovechar bien el tiempo será enmarcarlo dentro de esos planes redentores del Señor. De tal modo que aprovechemos bien el tiempo, que sea para nosotros no solamente, como se suele decir, el tiempo es oro, sino más bien que podamos decir el tiempo es gloria. Cuando vivimos, procuramos vivir de cara a Dios. Ahora, en este periodo de verano, un poco alterado por la situación epidemiológica, pero en fin, al fin y al cabo, un tiempo de verano, hay que confiar también en que todo el mundo pueda tener un poquito de descanso, de cambio de actividad, que quizás se necesita, o sin quizá, se necesita más que otros años incluso. Quizá no porque hayamos trabajado más, pero sí porque hemos trabajado o no hemos podido trabajar por esta situación tan tremenda, que Dios quiera y no vuelva. Hay que tener cuidado con los brotes. Pues el primer tema de este retiro, que suele ser bastante habitual en este mes de verano, ¿no?, el primer tema es esa necesidad de aprovechar bien el tiempo de cara a nuestra formación. Estamos aquí personas, bueno, un cierto número, bastantes personas, de distintas edades, aunque bueno, la mayoría ya hemos terminado el bachillerato y algo más que el bachillerato, ¿verdad? Y entonces hablar de la necesidad de la formación, pues no sé, podría parecer como poco adecuado, ¿no? Hablemos de este tema tan importante a los jóvenes estudiantes. Por supuesto que lo necesitan, sin ninguna duda, y mucho. Pero a la vez también sabemos que la formación, porque no nos estamos refiriendo únicamente a la formación académica, que es un aspecto a la formación, pero no el único, ni probablemente tampoco el más importante, aunque sea importante. La formación no acaba nunca. Con un sentido cristiano, podemos decir sin miedo a equivocarnos, mi formación no termina nunca. Y sin necesidad de mayores elucubraciones, pues podemos decir sencillamente que esto es verdad, porque la formación, en el sentido más amplio de la palabra, si no nos sirviera para conformarnos, es decir, para tener la forma de Cristo, pues no nos habría servido para gran cosa. La formación de la persona humana, en cualquiera de sus facetas, debe ser útil justamente en esa medida, en la medida en que nos va acercando a la plenitud de la vida humana cristiana. Y la plenitud está en Cristo. En la medida en que más nos parezcamos a Él, mayor formación habremos alcanzado. Bueno, pues recordado esto, que es básico, pero a la vez es importante, pues yo creo que a todos nos ayuda, ¿no?, a darnos cuenta que efectivamente, que nunca podemos decir yo ya estoy suficientemente formado. Porque no es verdad. Porque siempre podemos avanzar en ese panorama tan amplio, ¿no? Y podríamos decir otra cosa también, que también todos estaremos de acuerdo. Tenemos la gozosa responsabilidad, en cuanto que somos cristianos, de ser
luz del mundo. Nada menos. Luz del mundo. No porque seamos los más inteligentes, tampoco evidentemente estamos en el extremo contrario, somos como los demás, somos los demás, pero tenemos esta misión que el Señor nos ha confiado, ¿no? En cuanto cristianos, en cuanto discípulos, en cuanto hijos suyos, ser luz del mundo, sal de la tierra. ¿Y cuánta luz hace falta en este mundo? Porque hay mucha confusión y mucha ignorancia en temas fundamentales que afectan directamente a la formación de la persona en cuanto persona. Y que además pues tenemos incluso el peligro mucha gente tiene el peligro de vivir un poco confundida y, bueno, he conseguido una buena formación informática, he conseguido un buen nivel en idiomas, me manejo por los países del mundo con gran facilidad, pues evidentemente soy una persona muy formada. A lo mejor es una persona muy formada para problemas informáticos o para hablar con personas de distintos idiomas o para efectivamente manejarse por diversos lugares del mundo, pero esos son aspectos muy puntuales, al fin y al cabo, de su vida como persona. Esa persona que se considera tan formada, ¿qué idea tiene de lo que es ella en cuanto persona o él? ¿Qué sabe de para qué está en este mundo? ¿Qué idea tiene de la familia, del matrimonio, de la sexualidad? ¿Qué idea tiene de los temas fundamentales para ver si está formada o no? Y no solamente si tiene criterios, sino si procura vivirlos, porque la formación verdaderamente no podemos decir que tenemos esa formación mientras no hagamos el esfuerzo en vivir de acuerdo con aquellos criterios que conocemos, criterios importantes. De modo que la formación no termina nunca y a la vez tenemos que ser luz del mundo. Y como decía, vivimos en un mundo en el que en muchos ámbitos no hay luz sino tinieblas, o luces engañosas. Luces engañosas porque no llevan a un buen camino, sino más bien a lo contrario. Y por tanto todavía es más importante en las necesidades de esos criterios claros. Y sabemos bastantes cosas, pero seguro que nos falta avanzar en otras, ¿no? Y no nos puede extrañar, ¿no? Es decir, podemos recordar cómo los mismos apóstoles le decían al Señor: Señor, enséñanos la parábola, enséñanos el significado de las parábolas. Porque el Señor hablaba de esa manera maravillosa, con símbolos, pero luego había que explicarlo. Y los apóstoles le decían al Señor con toda sencillez que les explicara la parábola. Pues también nosotros podemos decirle al Señor: Señor, ayúdanos a profundizar en tu maravillosa doctrina. Y claro, la ciencia infusa no nos va a llegar así por las buenas. Hay que cultivarla con el estudio, con la lectura de temas cogidos, importantes. Y en ese ser luz del mundo, hoy estamos celebrando esta memoria impresionante que nos viene muy bien para encomendar a los 1.500 o 1.600 millones de chinos, es decir, más habitantes que en toda América y en toda Europa juntos. Se dice pronto, ¿no? Pues nos viene bien la memoria de estas docenas de mártires chinos del siglo XVII, del siglo XVIII, sacerdotes algunos, religiosos, religiosas, laicos, niñas, niños, que estuvieron dispuestos a morir, incluso a veces con torturas verdaderamente, dispuestos a morir antes que renunciar a su fe. La ignorancia terrible del que considera un enemigo al cristiano.
Claro, si le piden al cristiano que adore a un hombre, llámese emperador romano o llámese emperador de la China, pues evidentemente un cristiano, si quiere ser consecuente, no le puede adorar, porque solamente se puede adorar a Dios. Lo cual no quiere decir que no tenga un gran respeto por esa autoridad legítima y rece por ella y procure cumplir sus mandatos en la medida en que sean justos. Es decir, ese cristiano que no puede adorar a un hombre está dispuesto a ser el mejor ciudadano de China en todas las cosas justas que pueda vivir. La ignorancia tremenda de una mentalidad pagana total. Claro, siglo XVII, siglo XVIII, incluso ahora podríamos decir siglo XX, siglo XXI. Porque quizás de otra manera, pero a veces la finalidad viene a ser la misma o casi la misma. Y por tanto, la ausencia de una verdadera libertad en millones de personas que no se plieguen a una autoridad que pretende ser poco menos que absoluta. ¡Qué falta de formación! Es verdad que cuando encontramos actuaciones de un calibre tan terrible, no es solo falta de formación, digamos, intelectual, ¿no? O teórica, ¿no? No se puede llegar a una deformación tan tremenda sin una vida pervertida. Toda persona que procura ser recta en su actuación, que procura hacer el bien, que procure seguir la verdad, aunque haya aspectos concretos en los que esté un poco confundido, ¿no? Pero en su corazón hay esa disposición de fondo de seguir la conciencia que Dios nos ha dado a todos, ¿no? Que digo, se puede deformar, pero no hasta esos extremos. Cuando se deforma hasta esa, es porque uno ha pactado conscientemente con el mal. No, es un error de concepto. Pues eso lo tenemos medio mundo. ¿Cómo no vamos a hablar de formación? Formación moral, formación ética, formación antropológica, podríamos decir, que no requiere la fe. ¿Qué es la persona humana? ¿Qué soy yo como persona? ¿Cuáles son los verdaderos derechos que dimanan de la naturaleza humana y no de los caprichos de los hombres? Aunque los puedan aprobar en un parlamento, no pueden llamarse derechos porque no lo son. Son deseos que se quieren convertir en derechos. Y tenemos leyes que aprueban deseos convertidos en derechos, deseos que no son muy de acuerdo con la naturaleza humana, con la dignidad de la persona humana, que no requieren la fe para darse cuenta de lo antinatural que esas cosas resultan, etc. Formación, casi nada. ¿Cuál es el mayor enemigo de Dios y de las almas? La ignorancia. Lo han dicho los papas 1000 veces. La ignorancia que, cuando, repito, llega a decisiones de esos niveles, es una ignorancia culpable. Para cada persona, para cada actuación humana, pues Dios es el juez, ¿no? Dios sabrá, ¿verdad?, lo que pueda haber de disculpa en algún caso particular, pero ignorancia culpable. Tú buscas sinceramente, no hace falta que tengas fe, le podemos decir a la gente, tú buscas sinceramente la verdad o tu verdad. Tú buscas sinceramente el bien común de todos los hombres o tu bien particular.
Y cuando no se busca el bien de todos los hombres, sino el bien particular, y no la verdad con mayúsculas, sino mi verdad, pues encontramos luego esas contradicciones entre las grandes declaraciones de grandes principios, que parece que están, en fin, descubriendo ahora lo más importante del mundo, grandes declaraciones, grandes principios, y luego la vida real de esas personas, ¿cómo es? Pues que clama al cielo, que no tiene nada que ver con esos grandes principios que yo declaro, que es falso, que es cinismo, que es pura fachada, falta de formación. La importancia capital de la formación en estos tiempos nuestros, en los que parece pues que lo sabemos todo, estamos a punto de llegar a no sé qué planeta, y el mundo digital, pues, y el mundo de la inteligencia artificial, pues en fin, y los robots, pues dentro de nada ya sustituirán al hombre, en fin, como si estuviéramos en el momento culminante del conocimiento humano. Y puede coincidir el conocimiento importante, sin duda, en aspectos técnicos, de ingeniería, etcétera, puede coincidir perfectamente con las mayores barbaridades y errores en la cultura del mundo, con leyes contrarias a la vida humana, el aborto, la eutanasia o cualquier otra barbaridad. Por tanto, no hay un avance en el conocimiento de lo que somos como personas, ni de lo que es el mundo, ni para lo que estamos aquí. La ciencia es estupenda. Si Dios ha dado la inteligencia al hombre para que desarrolle la creación, pero no puede haber como un obstáculo, una incompatibilidad entre lo que la ciencia llegue a saber y lo que sabemos, pues por sentido común y por revelación y por la razón misma. Como algunos científicos, entre comillas, que casi pretenden decir que han demostrado que Dios no existe. Eso es imposible. No se puede demostrar científicamente que Dios existe, ya lo sabemos, aunque hay infinidad de pruebas de todo tipo que entran por los ojos, pero tampoco se puede demostrar que Dios no exista. En fin, digo, como un ejemplo, entre tantas otras cosas. En fin, que todo esto que nos sirva a nosotros, entre esa confusión, entre la necesidad de ser sal y luz, que sea para nosotros como un estímulo permanente en la necesidad de conocer cada vez mejor estos aspectos fundamentales que influyen tanto en la vida humana, en la vida de cada día. Fijaros ahora en todas las cuestiones sobre el matrimonio, sobre lo que antes decíamos, ¿no? Las leyes sobre la sexualidad, o tantas otras cosas. Es importante que nosotros, como decía San Pedro, estemos en condiciones de dar razón de nuestra esperanza a todo el que nos la pida. Aunque para la inmensa mayoría de las cuestiones que afectan a la vida de los hombres no necesitaríamos echar mano de la fe. Basta que utilicemos bien la cabeza, la razón, porque estamos hablando de cuestiones que afectan a la ley natural, y la ley natural es válida para todos los hombres de todos los tiempos. No se requiere la fe sobrenatural. La fe corrobora, confirma lo que la razón bien empleada puede conocer. Esas dos alas que decía San Juan Pablo II para llegar al conocimiento de la verdad, la fe y la razón. La fe y la razón, que se ayudan mutuamente para no caer ni en un fideísmo, en una especie de fe que no necesito profundizar basta con que tenga fe y punto. No, si Dios nos ha dado la inteligencia para que profundicemos en esas verdades de la fe. Y también para no caer en un racionalismo, ¿no? O en un sentimentalismo. Bueno, pues tenemos tarea siempre, así nunca nos aburriremos. O sea, un cristiano pues no se debe de aburrir nunca,
porque siempre puede tener cosas bonitas en las que profundizar, que leer, que conocer, que difundir. Y el verano, aunque ahora con la separación casi inevitable, ¿no?, física, ¿no?, que quieras que no, pues afecta también a esa intimidad en el trato, ¿no? Pero bueno, aprovechar todo lo que podamos para transmitir tantas cosas buenas. Y además, evitando, porque no sería tampoco propio de un cristiano, evitando pesimismos. Hemos hecho alusión a tantos problemas que desgraciadamente existen en el mundo, ¿no?, empezando por nuestro país y llegando hasta las antípodas, si queremos, ¿no? Pero no podemos caer jamás en el pesimismo, porque sería en el fondo no confiar en que la gracia de Dios, si el hombre quiere, es suficiente para renovarnos, para cambiarnos por dentro. Sería también como poca fe, diríamos, en el atractivo de la vocación cristiana, de la fe cristiana. Como si fuera algo, pues que a mí me viene bien, pero no puedo pretender que la gente lo entienda, porque al fin y al cabo son cosas peculiares. No, sería un error que tuviéramos esa idea. Si alguien tiene un prejuicio o falta de interés por las cosas de Dios, es porque desconoce las cosas de Dios, o porque tiene realmente ese prejuicio y por tanto tiene una idea equivocada de lo que es la religión, de lo que es la fe, de lo que es... O sea, evitaremos pesimismo, evitaremos también las polémicas, porque no aclaran nada, como bien sabemos. No se trata de discutir en el sentido hispánico de la palabra, sino de hablar todo lo más amable que podamos, a través de la amistad, con deseos sencillos de transmitir cosas buenas que a mí me hacen mucho bien y que creo que a ti también pueden ayudar. Tratando de comprender las dificultades que otras personas puedan tener para entender determinados aspectos de la fe. De la fe, que os decía que muchas cosas no se requiere la fe. Entender qué es el matrimonio, pues no se requiere la fe. Pero, en fin, estamos como estamos, ¿no? Y como las leyes, se quiera o no se quiera, tienen un valor, digamos, pedagógico. Si resulta que esa pedagogía de esa ley es contraria a lo que realmente es el matrimonio, pues está deformando la cabeza de mucha gente. Y lo mismo en otros temas, ¿no? Hacer como un esfuerzo por nuestra parte para ver la buena intención de la gente. En lo que no podemos estar de acuerdo, pues evidentemente no podremos ceder, pero dejando siempre clara la distinción entre la persona a la que respeto, a la que aprecio, y esa idea que pueda tener equivocada de tal tema, que yo no sería sincero o sincera contigo si no te dijera que no me parece bien por este motivo y por este otro. Claro, cuando las ideas, como antes decía, no son solamente ideas, sino que ya se han incorporado a la propia vida, la cosa ya no es solo cuestión de entendimiento de la idea, sino de querer cambiar de vida. Una persona, le hablamos de lo que es el matrimonio, esa persona está divorciada, pues no solamente tiene que entender realmente lo que es el matrimonio, sino que tiene que estar dispuesto, pero bueno, siempre se les puede ayudar, porque esas personas pueden rezar, aunque a lo mejor no estén en condiciones de acercarse a los sacramentos, pero sí están en condiciones de tratar a Dios, de hacer oración, porque es el camino para que el Señor les ilumine y para que ellos o ellas mismas vean lo que en conciencia deban de hacer. En fin, hecho este tema, como podríamos haber señalado otros muchos, ¿no? En definitiva, que cada uno veamos, ¿no? Primero, si tenemos esta ilusión de formarnos cada vez mejor, es decir, en estos
He dicho antes la formación académica, hemos dicho, ¿no? Pero está la formación doctrinal y moral, la formación ascética, de la que hablaremos luego un poco más, la formación apostólica, bueno, estos diversos ámbitos de la formación. Si tengo yo como la ilusión de avanzar, de mejorar, si tengo algunos objetivos concretos, si tengo algún tema en el que quiero profundizar leyendo algún libro, un artículo, si pienso en, bueno, pues amigos, amigas, con los que pueda y deba cultivar una amistad para ayudarles en esas tareas. Si me organizo ahora, si me voy en los días de vacaciones, pues para poder dedicar un rato también a estos temas de formación. Cuando somos constantes y ponemos medios, pues casi sin darnos cuenta, pero realmente vamos avanzando. Y tenemos, como decía San José María, una expresión muy gráfica, tenemos esa nariz cristiana, decía, ¿no? Sí, para darnos cuenta de algunas cosas que a lo mejor yo ahora mismo no tengo argumentos suficientes para contestarte, ¿no? Pero huelo que eso no es correcto, ¿no? Y entonces pondremos los medios, preguntaremos a quien nos pueda asesorar y ya con más tiempo, con más calma, pues podemos hablar de nuevo con esa persona, ¿no? Bueno, pues este sería el primer tema de nuestro retiro, que pensemos un poquito para ver si podemos concretar algún objetivo para este mes de julio o para este mes de julio y agosto, avanzar en el conocimiento de este tema ético, moral, de otra índole, ¿no? Pero que se refiere a esos aspectos más fundamentales de la formación y cómo voy a difundirlo yo en el ámbito en el que me voy a mover en estos meses o en estas semanas. Terminamos aquí nuestra oración, dejamos unos minutos de oración personal y seguimos con la segunda enseguida.